Pues muy bien, muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén viendo. Gracias por ver nuevamente un episodio más de este podcast hablando de cuestiones de terror. Y pues el día de hoy nuevamente estamos para hablar de estos temas que nos causan a veces tanta intriga. Lo tratamos de hacer en plática, muy ameno. Y pues nuevamente aquí está mi hermano Juan Carlos, que nos acompaña para platicar sobre los temas de terror. Claro que sí, hermano, muchas gracias. Estamos nuevamente ahí acordándonos de las anécdotas, de todas esas historias de lo paranormal que nos han llegado a suceder y de pláticas que hemos tenido con familiares y todo. Esperemos que por ahí les esté gustando y creo que estábamos platicando el otro día, ¿no? De la muerta. Pues estábamos hablando de esos fantasmas o de esos espíritus que suelen representarse como la mujer de blanco. De hecho, sí llamé o titulamos el podcast pasado, ¿no? El fantasma de blanco, la mujer de blanco. ¿Por qué? Porque hablábamos de que, bueno, es una cuestión a lo mejor de que nuestro cerebro puede interpretar, ¿no? O de representar a los fantasmas. Quizá una cuestión como de darles una identidad a las mujeres y, por ejemplo, de negro o de Catrín, de Charro, a los hombres. Es exactamente así como lo dices, es una manera que siempre se ha visto a lo largo de muchos años. Siempre lo han asociado y la gente lo asocia mucho con eso de la lotería. Dice, no, es que se le apareció a fulano de tal, se le apareció el Catrín. No, que el charro negro. No, que vimos. De hecho, sí, fíjate, no sé si recuerdas, tenemos una prima, ¿verdad? Hillary se llama. Uh-huh. En aquella casa de su abuelita y junto a esa misma casa que ellos tienen en una esquina, es la casa de un tío de ellas. Ajá. ¿Verdad? Donde también se rumoraba que pasaban cosas y situaciones. Sí, y yo recuerdo que en una plática de niños, obviamente esas reuniones familiares, pues todos los niños se juntan y empiezan a platicar. Y la parte de las historias de terror nunca puede faltar, o al menos en ese tiempo era como que un tema... de los niños, sí. De los niños, era un tema. Ahorita a lo mejor ya no platica nada porque solamente es una cuestión de celular o algo más. Solamente el Free Fire. El Free Fire. Pero antes sí, me acuerdo que nos reuníamos ahí en rodita y platicábamos. Y ellas traían esa conversación. Que una vez alguien de sus familias, creo que su abuelito Nati, que ya falleció por cierto, que había visto un hombre, ¿no? Que de sombrero, muy bien vestido y fumando un cigarro. Ese era así tal cual lo de la lotería. Bueno, el de la lotería no trae sombrero, pero muy bien vestido y trae un cigarro. Ajá. O sea, que ese más bien, esa figura, en lugar de parecer Catrín, parece un pachuco. Un pachuco, ajá, exacto. Sí. Un pachuco. Pero sí, sombrero. No sé por qué hasta cierto punto mucha gente, yo creo que si quien nos ve y quiere comentar y sabe acerca de una historia similar, yo creo que en su pueblo, en su ciudad, tienen alguien que asegura haber visto una figura parecida al Catrín. Al de la lotería. Sí, pues es parte de lo que te digo. Bueno, de lo que te comentaba, de lo que platicamos la vez anterior. Tú sabes que, bueno, dentro de lo paranormal, dentro de lo que nosotros conocemos como lo paranormal, hay otras cuestiones que dentro de las religiones o de las doctrinas se especifica de otra forma. Uh-huh. Son entes que conviven con nosotros a la par, pero nosotros no los podemos ver. Si nos ponemos a pensar y le buscamos una lógica, pues sabemos que ellos pueden tomar la apariencia de lo que ellos quieran para poder llamar la atención de la persona con quien se les aparecen, porque no se materializan. Simplemente son, pues prácticamente es una figuración. Me acordé ahorita, vi un video en internet que se hizo muy viral, el caso de un guardia, creo que es como un hospital o es algo por ahí, es un guardia de seguridad. Uh-huh. Y él está sentado y lo está grabando la cámara de seguridad y él se ve que está platicando con alguien. Ah, sí. Y luego ya cuando como que le muestran el video, pues sí se impactó porque él dice que está hablando con una niña, creo, una persona. Él vio un excompañero. Ah, ya. Que ese día o un día antes había fallecido. Él no sabía por una cuestión del trabajo, ajá, no sé qué,
pero era amigo de guardia de seguridad. Entonces él lo vio que llegó, lo saludó, porque incluso hasta en el video se ve que le pone la mano así como de puño de... Sí. Como que lo saluda, Ajá, pues. pero todo. muy normal, o sea, no se ve Sí. ni actuado ni nada por el estilo. Y casos como ese que han quedado documentados, también está el caso, por ejemplo, de que ese creo que establecieron una canción, Los Huracanes del Norte. Es una persona que va y contrata un mariachi y ya les dice, no, pues que quiero que toquen en tal casa a tales horas, bla, bla, bla. No, pues sale, los contrata. Entonces llega el mariachi y dice, pues ya está la fiesta, ya está todo, y llegan tocando y todo, y ya salen los familiares y pues enojados, en parte enojados, pues, estaban viviendo su duelo y eso, y les dicen que quién los mandó, qué broma tan pesada, y ya le dicen, no, pues es que aquí nos contrató una persona, no, pues es que aquí estamos velando a alguien. Y ya se quedan así como que, ¿qué? ¿Por qué? No, ¿cómo? O sea, nosotros fueron y nos contrataron y todo. Dice, ¿quién los contrató? Entonces se pasan ellos y ven la foto del fallecido. Ya es que en algunos sepelios se acostumbran a poner la imagen de la persona que fallece en una foto grande o algo por el estilo. Y le dicen, no, pues es que fue él. No, ese pues es el que estamos velando, mira, pásenle. ¡Sas! Y se quedaron así como... es un corrido que hicieron los Huracanes del Norte, no recuerdo cómo se llama, pero por ahí si lo conocen alguien de los que nos ven, pues que nos lo compartan, pero ese caso también fue muy sonado, por eso hicieron la canción. Y como esos, se ha visto muchos de esas cuestiones ahí en Valtierrilla. Hace un momento platicábamos de un poquito de la historia, no sé, de lo que estamos platicando del asentamiento, de cuánto tiene, del origen y todo, y caíamos a cuenta que es un asentamiento de orígenes otomíes, y que las danzas que practican ahí actualmente lo hacen con un fin, pero en su momento el origen de esas danzas claramente era con fines paganos, era con fines de adoración a algunas de sus deidades o alguna festividad o algo por el estilo, pero ciertamente era eso a lo que se dedicaban esas danzas, que a través de los años fueron costumbres que se fueron conservando y que al día de hoy se hacen, a lo mejor con otro fin o a lo mejor es el mismo, pero ya dentro de otro contexto, y pues en tiempos actuales se ve como algo que es parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, y pues sí, porque meramente el origen de esa localidad data de muchísimos años. Sí, muy vieja, muy antigua. Y era algo así como que no le buscábamos el por qué. Porque hablando de otras ciudades que quedan cercas, pues está en Cerro Gordo, que era una hacienda, Congregación de Cárdenas, Mendoza, que son así como de ex haciendas y todo eso. Y Salamanca, porque pues era la mancha urbana. Pero ahí en Valtierrilla no le encontramos como que el por qué. El por qué Porque no es ejido, no había hacienda ahí, pues casi por lo regular siempre ha sido tierra de siembra y todo eso. Y pues como parte de todo eso, yo creo que sí tiene algo que ver, porque quieras o no, todo tiene un porqué, y más por todas las cosas que se han suscitado en lo paranormal y en lo de que gente que ha encontrado dinero Claro. y todo eso ha sido ahí. Entonces no es un asentamiento que digamos, pues es que aquí siempre hubo mucha gente o algo por el estilo. Digo, algún fin tuvo que haber tenido, porque para ese entonces quedaba muy fuera de la mancha urbana de Salamanca. Entonces, si a lo mejor, por decirlo así, que en la antigüedad los pueblos se asentaban cerca de algún río, pudiera ser porque por ahí pasa, pero el río es muy largo y hay muchas zonas donde no está poblado. El río prácticamente queda a las afueras o queda a las orillas. Pero bueno, creo que sí tiene que ver, es un poquito de todo, de que desde los orígenes ancestrales a lo mejor de la comunidad, las primeras personas que vivieron ahí no sabemos si se dedicaban a lo mejor a algún tipo de práctica de brujería,
Sí, claro. Algo un poquito más oscuro que sí se manifiesta y se sigue manifestando. Yo todavía recuerdo por ahí varios de mis amigos, luego cuando en los tiempos de que no había matanzas, no había balaceras, no andaba como que ese pleito del narco muy, muy de moda, solíamos ir a terrenear en las noches. Terrenear, por decirlo así, de que nos íbamos en un coche o en una camioneta, nos íbamos a las afueras del pueblo, escuchábamos músicas, unas bebidas y cotorreamos, y nunca nadie nos decía nada. Nadie, nunca nada. Podía pasar gente así de los ranchos que iban a trabajar o no sé, cualquier cosa, pero sin pues, inseguridad, sin un temor, nada. No teníamos esa inseguridad de decir, pues aquí nos van a llegar a asaltar o nos van a llegar a balacear o nos van a basculear o algo. No, nada. De hecho, creo que a mí no me tocó, pero por ejemplo a mis amigos sí les llegó a tocar que, no sé si ubicas, a la salida del pueblo, rumbo a la comunidad de los Negrete, está un campo de fútbol. Entonces por ahí a veces se pasaban. Y ya no, en ese tiempo no había muchas casas, porque cerca del campo empezaron a construir casas. Y se estacionaban y ahí llegaban. Dice mi amigo, o sea, si tenías muy mala suerte a lo mejor, llegaba la policía, pero te decían, ¿saben qué, chavos? Ya es tarde, recójanse. Ahorita vamos a hacer un rondín para allá, si regresamos y todo está, nos los vamos a llevar, ¿ya? Porque aunque no era vía pública, pero pues estaba, de cierta forma, pues se exponían. Entonces dice, o sea, lo peor que te podía llegar a pasar es que volvieran a llegar y pues ya les dabas un 5 y ya se iban, ¿ya? Porque a lo mejor eran 2 o 3 y no había tanta bronca. No andaban en rodadas ni nada por el estilo, pero igual pues no se metían en broncas y pues ya se iban. Me platicó uno de ellos en una ocasión que estaban en ese terreno y vieron en una casa que se paró una como si fuera un demonio. Como una gárgola o algo. Como tipo gárgola. O sea, él me quiero acordar más o menos cómo me lo platicó para no salirme mucho así como que de lo que me platicó, pero sí le tocó ver. Entonces dice que vieron así la sombra parada en la esquina de una casa, desde ahí desde donde ellos estaban. Entonces se acercaron un poquito más y vieron que no se movía, estaba quieto. Así quedó. Entonces ellos estaban acá en su rollo con su música, plática y todo. Y de repente uno le dice al otro, oye, ¿ya viste? Dice, ¿qué? ¿Qué será eso? Dice que ya a rato vi como que se movió. Dice, ¿pero qué será? Entonces quisieron acercar más y cuando se van acercando más, ¡fum!, se fue volando. Se perdió en la oscuridad. No es así como que haya estado muy iluminado. Yo creo que a lo mejor lo veían con el reflejo de la luna o... Casi un tipo, el del demonio, ¿no? Ándale. La película del demonio. Algo así. Entonces yo le dije, no, le digo, se me hace que ustedes ya andaban medio pasados. No, de veras, de verdad. Y no volvimos a ir al campo. Dice, no volvimos a ir al campo porque nosotros lo vimos. Dice, y sí, o sea, no tengo por qué decirte mentiras, yo lo vi. Dice, y a mí toda esa cuestión sí me da un poquito de miedo. Dice, y no, la verdad ya mejor ya nos arrimamos. En esos días, más o menos, y ya eso no tiene mucho, a lo mejor es un poco reciente, será como por ahí de 2010, 2011 más o menos, que fue eso. Y en esos días contaba otra señora que le había pasado lo mismo, o sea, que había tenido ese avistamiento, igual por uno de los terrenos por ahí circunvecinos de esa zona de los Negrete, por donde está otro pobladito que es como para subir al cerro. Y casualmente otro fenómeno muy similar, pero acá en la casa de mi abuela. Eso ya había pasado como en los 90, a finales de los 90 más o menos, porque yo mejor que platicaban de donde vivía mi abuela, en la esquina, donde había una carnicería del famoso Cala, ahí en la parte de arriba.
personas de por ahí vecinas habían visto que se había parado ahí en la esquina. Algo llegaba y se paraba ahí. Ahí se paraba y de ahí le daba al mezquita, al que estaba en la esquina, al que tú ya no conociste. De ahí le daba así. Y lo describían así más o menos como el de la película. De la película del demonio. Entonces digo, puede ser, en algunos casos algunas leyendas o mitos se vuelven a convertir como en una histeria colectiva. Uh-huh. Pero en este caso, cuando pasa el tiempo, trasciende y tienen como que una base, te das cuenta que son cosas que sí ha llegado a ver la gente. Ahora, si lo combinas con un poquito más de... Si le metes por el lado de espiritual y le metes por el lado científico, sabes que sí hay alguna relación, sí hay algún tipo de... que se puede dar ese tipo de avistamientos, por lo que tú ya sabes. Hay entidades que conviven con nosotros, pero nosotros, no todas las personas los pueden ver, no todas las personas los pueden sentir, pero de que están, de que se manifiestan y a lo mejor permiten ser vistos por ciertas personas, claro. Sí lo hay, porque también hay gente que pues como con qué fin va a inventar este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, también está la leyenda o se crean este tipo de historias que siempre cercano a los ríos o a cualquier río se va a escuchar la llorona. Yo lo he escuchado en muchas ocasiones. Uh-huh. Si hay un río cercano, se va a escuchar la llorona. Pues, lejos de que se escuche entre las calles y todo eso. Este caso le pasó a un primo que tenemos acá en Minatitlán, a Tony, uh-huh, que andaba en las motos. Andaba en las motos en sus años mozos, ahí en Valtierrilla. Y que andaban cerca del río, ya de la salida de Valtierrilla para allá, para el campo los Negrete. de los Negretes y eso. Entonces, dice que pues andaban ahí tomando sus bebidas y todo el asunto. Y por esa calle pues no está muy bien iluminado. No sé si te acuerdas, es la pura calle por fuera. Yo creo que hay una lámpara o dos, porque hay unas casitas por ahí. No sé si recuerdas. Está muy poco iluminado. Muy poco iluminado. Uh-huh. Y dice que hay una lámpara que, así como de película, como que se apaga. Se apaga y se prende. Sí, es cuando ya están dañadas. Entonces, él, a lo lejos, donde estaba platicando acá con sus compas y todo el asunto, de lejos vio a una mujer uh-huh, que le decía que fuera, o sea, que lo llamaba. Uh-huh. Pues una mujer pues, no vestida normal, pues él no puede decir a lo mejor que es una muchacha. No, simplemente sabe que era una era persona. una mujer, sí, a lo mejor con un vestido, uh-huh, pero que le decía que fuera, o sea, lo llamaba. O sea, cosa rara, a lo mejor no escuchó lamentos o algo. Digo, me suena a relación con lo que te digo de La Llorona. Porque pues ese tipo de apariciones o avistamientos ahí cercanos a los ríos, una tiene que ver a lo mejor sí con esa cuestión colectiva, porque también lo vio otro amigo y dice que en cuanto vieron que la mujer les estaba llamando que fueran, porque él está como bromeando, dice no, en cuanto dijo ven, y yo no voy, y que se suben a las motos y se fueron. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con estas historias. Vamos a... se está poniendo peligroso. Vamos a avanzar ahorita en estos temas. Bueno, pues estábamos hablando de esta experiencia que tuvo este primo ahí en las orillas del río, donde ve a esta señora que comienza a llamarlos. Que le dijo, ven. Ven, pues ¿cuál voy? Nada, vámonos. Los otros estaban platicando, entonces él volteó hacia atrás. Ajá. Y cercano a esa lámpara que estaba como de película, como intermitente, ajá, ahí estaba una señora que les decía que fuera. Digo, sumado a muchas otras cosas más que él llegó a ver, donde por ejemplo cuenta la historia de un amigo fallecido, donde andaban cercano a esa casa donde él falleció. Creo que se suicidó, no recuerdo bien uh-huh, la historia. ¿Quién era? ¿No te acuerdas? No, francamente no recuerdo. Pero que andaban igual en grupito. Uh-huh. Y que en esa casa, ese amigo, a él le había regalado una gorrita de esas cholitas, uh-huh, ¿te acuerdas? Que las utilizan mucho. Bueno, más bien como sombreritos. Entonces, así como tipo pachuco. Ajá. Y él traía ese día eso y todo. Entonces,
que también lo vieron dentro de la casa, que incluso me parece que les estaba chiflando. Y igual también corrieron, pues, al ver ese tipo, digo, hay que ver ciertas cosas, a lo mejor el contexto, ¿no? En el que posiblemente andaban, pero son cosas que a lo mejor de todas formas no puedes decir que no pasan, porque ciertamente el alcohol desinhibe. Entonces también no puedes descartar porque alcanzas a percibir algunas otras cosas, creo yo. El alcohol desinhibe, pero también algunas drogas también te hacen tener otro tipo de reacciones. Si andaba drogado o no andaba drogado, cómo andaba. Posiblemente entre que hay algunas cosas que pudieron ser parte de su imaginación de decir que él lo vio, pero si por ejemplo 2 personas ven lo mismo, entonces ya estamos hablando que no precisamente tiene que ser los efectos de alguna droga o de sí, o del alcohol. Porque en estos casos lo vieron varios, por eso corrieron. Entonces, digo, si lo vi, necesitaría yo haber sabido la anécdota para evaluar más o menos, pero ya al platicarlo de esa forma, decir lo vimos y nos fuimos, quiere decir que pues algo hay de verdad ahí. Digo, a veces aún a algunas personas les cuesta trabajo creer, pero digo, yo siendo analítico desde ese punto de vista, sé que sí se pueden llegar a dar ese tipo de avistamientos. Y fíjate, parecido a eso, también se contaba, llegamos a escuchar esa plática, ahí en la casa que tenía el tío Chuy, si lo recuerdas, también ya fallecido hace algunos años. Ya, la palmó. Ahí a un lado vive otro tío por parte de mi papá, ¿verdad? Ajá. Miguel, que tiene un hijo que por cierto también ya falleció. Sí. Bueno, ¿verdad? Pero él nos contó que como también creo por ahí platicaban o de alguna manera había como que convivencia con ese hijo del tío Miguel, ¿verdad? Ya para ese entonces ya el tío Chuy ya llevaba varios años muerto, o a lo mejor un año y medio muerto. Y ellos contaban, como también creo tenían parte alta, y la casa de mi tío Chuy me parece que también, o no recuerdo si no era parte alta, no tengo ahorita muy bien el recuerdo claro de esa calle, pero que en las noches se escuchaban chiflar al tío Chuy. Digo, ya sabes que él era mucho de cantar y de ese estilo. Cantar y que andar chiflando, él chiflaba mucho. Y que escuchaban que chiflaba una canción que le gustaba mucho al tío Chuy. No sé cuál era la canción que le gustaba mucho, pues... pero que le decían, oye, porque incluso a mi tía, se llama tía Güera, la tía Güera, también le comentaban, oye, no, es que hemos escuchado a tu tío Chuy, dice que ahí en las noches anda chiflando. Chifla. Llévale una veladora. Sí, no, o sea, ya puedes tú sacar, ¿no? El tema de llévele la veladora y que rézale el novenario, no sé, ¿verdad? Pero... Es que eso manda en pena. Pero se me hacen muy curiosos todos esos casos, ¿no? Donde después de que la gente fallece, ocurren ciertos tipos de fenómenos o avistamientos entre la gente, sobre todo familiares o gente que conoce, ¿no? Gente conocida. Pues se pueden llegar a dar casos, digo, desafortunadamente también hemos sufrido por ahí algunas pérdidas y al menos, bueno, de esas pérdidas nunca he visto nada. No soy escéptico porque sé que sí se materializan, digo, sí se visualizan, pero nunca he tenido Yo creo que a lo mejor el día que me toque ver algo, o si es que llego a percibir algo, posiblemente sí me dé miedo, pero... creo que son situaciones que no se le pueden no se le presentan a cualquiera. Hay gente que está más sensible o es más receptiva de ese tipo de cosas y eso tiene que ver por un aspecto meramente psicológico y de personalidad. Hay gente que tiene esa capacidad de tener su mente más abierta y más receptiva hacia ese tipo de cosas. En el caso de otras personas, esto no tiene nada que ver con que si es escéptico o no es escéptico. Eso es meramente algo científico. Hay personas que son más receptivas a eso que otras. Por eso es que algunas personas dicen, no, es que yo vi tal cosa, es que yo me
a mí me pasan estas cosas, o yo seguido veo gente muerta, dijo el de la como dijo el de la película, el niño, veo gente muerta y le está hablando un muerto. Exacto. Sí, pues se dan todo este tipo de situaciones. Yo también en lo personal no creo haber visto nada así, tal cual que yo pueda afirmar que con mis ojos lo vi, pero sí he escuchado y por lo menos sentido también. Porque sí me han pasado 2, 3 cosas donde primero pongo la lógica o pongo el sentido común de decir, a ver, ¿cómo pudo ser o qué pudo ser? Antes de decir, fue enteramente un fantasma, fue un fenómeno sobrenatural. 1, por la parte del miedo, quizá. 1, por el miedo. 1, por el miedo. 2, por no irme luego de lleno a decir, sí fue, y asegurar es que fue el muerto. No me puedo atrever a tanto, pero simplemente los ruidos que se llegaron a escuchar en la casa allá en Guanajuato, cuando nos llegaron a tocar la puerta para entrar a los cuartos, ya estando todo cerrado, ¿verdad? Que era lo que platicamos en la primera parte. Ya estaba todo cerrado. Llegaban y tocaban. ¿Por qué llegaban y tocaban? Y eso lo escuchábamos 4 personas. Lo llegamos a escuchar en alguna ocasión 4 personas. Sí, de hecho, el más escéptico de ahí era mi papá, que era el que decía, pues es que fue el viento. No, que fue un gato. Entonces, que allá nunca tuvimos gato. No. Siempre fueron perros. Pues los perros no tienen fama de andar subiendo casas. Los vecinos, creo que solamente una vecina, doña Eugenia, era la única que tenía, era la única que tenía, creo, un gato. Pero de ahí en más, por ahí, otros más vecinos no tenían gatos, casi todos tenían perros. Y son cuestiones que pues, te llegan a suceder, pero pues igual no es como tan de alto impacto. ¿Por qué lo hacían? Pues siempre hay espíritus que se van a manifestar de cierta forma, pues para quitarte a lo mejor la tranquilidad o para sacarte de concentración, o no necesariamente que te quieran decir algo, porque no tiene razón de ser eso. Yo creo que yo lo más cercano que he tenido en algún encuentro paranormal se dio cuando en la casa de mi abuelita. Volviendo otra vez, echando mano de lo que ya platicamos en el otro capítulo, ¿recuerdas de que te digo que habían visto que a la bruja, que decían que una mujer o una bruja ahí en ese mezquite donde te digo? Sí. Uno. Eso lo ha visto o lo llegó a ver gente ahí. Luego, la mujer que vio mi tío, también. Uh-huh. Tenía como unos 5 años. Sí, recuerdo como entre 5 y 6 años aproximadamente. A mí me gustaba mucho quedarme en la casa de mi abuelita. ¿Por qué? No sé, pero siempre me gustaba quedarme mucho con ella, me gustaba andar ahí. Bueno, aparte ya sabes que las abuelas son más consentidoras. Claro. Y me gustaba quedarme a dormir ahí con ella. Por lo regular, mi mamá me llegaba a dejar de vez en cuando de un sábado para un domingo. Porque ya el domingo llegaba ella, ya almorzábamos y ya nos quedamos todo el día y ya nos regresamos en la tarde. Pero entre semana no, porque pues iba al kinder. Entonces solía darme permiso de quedarme, ya fueron viernes, un sábado, o si era de vacaciones, a lo mejor un día. Máximo 2, pero muy rara la ocasión. Casi por lo regular no, o sea... Y pues igual me quedaba ahí, nada más era ella, mi abuelito y mi tío el más pequeño, que estaba soltero en ese tiempo todavía. Entonces en esa ocasión recuerdo bien que ya había pasado muchas cosas de estas anécdotas de muertos, fantasmas y de todo eso. Un día así me quedé y otro día llega mi mamá. Y me empieza a peinar, me dice, ven para acá que te voy a peinar. O sea, chiquillo, tengo como 5 o 6 años. Y me ve la cara y se sorprendió. Dice, ¿qué te pasó? Y yo aún recuerdo, nada, ¿por qué? ¿Por qué? Y me dice, mira nada más cómo traes ahí. Y yo, pues, ¿dónde? No, o sea, uno de chiquito no es así como que, me levanto y déjame voy a peinar. No, pues no. O sea, así como te levantas, te vas a jugar. Uno puede andar greñudo todo el día y no pasa nada. Ahorita también, pero digo, de chiquitos pues no nos vemos en el espejo. Entonces yo le pregunté dónde y me dice aquí. Y me toca y me dice, ¿te duele?
no me duele. Y me dice, sí, ¿de veras no te duele? No. Y le habla a mi abuelita, con aquel amor que le caracteriza. Mamá, ven, mira que tiene el niño. Entonces al verme mi abuelita, y yo bien recuerdo que me quedé con mi abuelita, porque cuando me quedaba ahí en su casa y estaba chiquillo, yo recuerdo que me gustaba quedarme mucho con ella porque me contaba muchas historias. Claro. Siempre me contaba historias de cuando ella era niña o de cosas que le contaba a su abuelita, cosas que le habían pasado y así, mucho tipo de esas cosas. Y siempre me gustaba quedarme con ella porque le preguntaba, abuelita, cuéntame una historia. O abuelita, ¿qué pasó el otro día que me dijiste esto? Y así, y me contaba historias, siempre me contaba historias. Y por eso también me gustaba mucho quedarme. Y yo dormía con ella. Mi abuelito se quedaba en otra cama y mi tío se quedaba en otra cama, pero en otro cuarto. Y esa ocasión así pasó. Entonces, ya viene mi abuelita y me ve y también se sorprendió. Dice, ¿qué? Dice, ¿te duele? ¿Te caíste? ¿Dónde te pegaste? O sea, mi abuelita pensando que a lo mejor en ese momento me había caído o algo, ¿ah? Sí, claro, algo así. Y no, nada. Y ya me empezaron a tocar. Entonces empezaron a murmurarse. Y bien me acuerdo. Dice, no, es que pero que no sé qué, que quién sabe qué. Entonces ya empezaron ahí como que a cuchichear y a platicar, ya no supe. Y a descartar ciertas cosas más terrenales. Ajá, vaya. pasado el tiempo, dice, es que fue una bruja que te quiso chupar. O sea, las leyendas yo ya las había escuchado y ya para ese entonces ya recuerdo que había escuchado varias leyendas. Que las brujas llevaban a los niños o que les chupaban la sangre. Y muchas cosas de esas, porque tengo que mi abuelita me contaba muchas leyendas y ella sabía así varias cosas de eso. Y de hecho una tradición que ella tenía muy arraigada era que ella sabía curar de espanto. Esa famosísima tradición de que no te da hambre, de que de que estás como deprimido, decaído y te curan de espanto. No, es que estás espantado. Esa es otra cuestión que digo, en México es muy común eso. Y no, entonces me acuerdo del ritual porque te ponía en el marco de la puerta. En el marco de la puerta ponía una cruz con ceniza, cortaba unas ramas de árbol de pirul y preparaba un brebaje. El brebaje no sé para qué, pero era con raíz de pasote. Lo hacía así bien cargado, sin azúcar ni nada. Ya te lo dejaba ahí. Entonces empezaba a hacerte, te pasaba el pirul y se acercaba al oído y te decía algunas cosas que no recuerdo ya. Y ya que te zarandeaba el pirul y te dejaba oloroso por todo el cuerpo y ya te había hecho todas las frases y todo, ya te quitabas de ahí, te tomabas el brebaje y te tenías que ir a encerrar en un cobertor. Volverte en un cobertor. Poncho o cobija, como le gusta. Poncho, cobija, cobertor, zarape, como lo conozco, edredón, para los que son más nice. Te enroscabas ahí y no podías salir hasta después de cierto tiempo. La verdad no me acuerdo si eran 30 minutos, 20 minutos o cuánto. Con la intención de sudar. ¿Ya? Entonces yo mejor que más de alguna vez me llegaron a aplicar esa y por eso me acuerdo bien del ritual, pero no me acuerdo qué decían, eso sí no me acuerdo porque dentro del ritual se acercaba y te decía. Entonces, ya pasado el tiempo, me acuerdo que me platicó mi mamá, dijo, no, es que te quiso chupar la bruja. Digo, pues ¿cuál bruja? ¿Ya? Porque era bien raro, o sea, yo no tenía, sí, y me acuerdo que me vi en el espejo y todo esto aquí de la barbilla. Todo estaba así como morado. No rojo, morado, así como si hubiera sido un golpe. Como si yo hubiera ido corriendo y, ¿sabes? Me hubiera aquí pegado. Y me insistía, no te duele de veras, dime si te caíste o algo. No. Y pues era obvio porque me pudo haber pasado algo en la noche. Entonces cayeron ellos a la conclusión que había sido una bruja. Porque mi abuelita ya tenía pues experiencia en que le habían contado historias de ese tipo y en que ya habían visto cómo y todo, y que regularmente eso les pasaba a los bebés, a los niños.
bebés o niños de hasta cierta edad que tienen todavía inocencia y que decían que era una forma en que las brujas les chupaban la sangre a los niños. Entonces llegaban, los chupaban, algo debió de haber pasado que se espantó supuestamente la bruja y se fue. Pero dicen o cuentan yo me acuerdo que contaba mi abuelita que llegaba la bruja, chupaba al niño y muchas de las veces los papás no se daban cuenta y el niño ya amanecía muerto. Entonces no me dio miedo porque yo no sentí nada, no me acuerdo que me haya pasado nada. Pero eso fue lo más extraño que me llegó a pasar, porque sí me acuerdo también que yo no hice nada. Y no es así como que, o sea, si alguien me hubiera tocado o alguien me hubiera intentado hacer algo, no es así como que un morete de esa magnitud, ¿cuánto tiempo se tarda una persona a lo mejor en hacerlo? En hacerlo, sí. Me hubiera despertado, me hubiera dado cuenta. Más sin en cambio dicen que las brujas utilizan ciertas cosas o no sé, brebajes, pócimas o qué sé, para que la persona no despierte. Entonces, pero tampoco sé por qué motivo no me dejó más seco de lo que ya estaba, porque en ese tiempo estaba flaquito. Pues, nunca fui un niño gordo. Pues ahorita vamos a seguir con ese tema. Vamos a un pequeñísimo corto y ahorita seguimos platicando. Un comercial de nuestros patrocinadores. Todavía no hay patrocinadores, pero quien nos esté viendo, si le interesa, aquí mira, podemos poner algo. Ahorita continuamos. Estamos hablando de ese acercamiento a lo paranormal o esa experiencia que más se acerca a lo paranormal, donde por deducción de la abuela, de la mamá, se llegó a la conclusión de que fuiste un niño más en la lista, ¿verdad? De esas historias donde se dice lo chupó la bruja. Lo chupó la bruja. Que hasta cierto punto, investigando o a lo largo pues del tiempo, sí llegan a hacer cosas como de ese tipo. Pero no sé en qué forma realmente, no sé el ritual o no sé cómo lo lleguen a utilizar. Pasados los años, yo creo que tendría unos 16 más o menos, en una radiodifusora, para una semana antes del 1 de noviembre, había un programa que creo que empezaba desde octubre empezaba, pero hay unas festividades que hacen de la última semana de octubre para concluir en el 1 de noviembre. Y en esa radiodifusora había un programa que se llamaba así, Los Cuentos del Caldero, y hablaba la gente, contaba su historia y así. No ponían música en ese lapso, solamente hablaban, contaban la historia, y había un segmento de comerciales nada más, regresaban y así. Duraba como 1 hora y media más o menos, recuerdo. Entonces, en una ocasión fuera del aire, al locutor le hablan y le dicen que pues que les gusta el programa y que llaman para saludar. Ah, sí, que todo está muy bien. Y les dice la persona que habló, le dice, ¿quieren conocer una bruja de verdad? Entonces, no sé cuántas personas haya habido en cabina, pero me imagino que mínimo unas 2 o 3 personas en cabina de la radiodifusora, porque el programa empezaba a las 10 de la noche. Sí, por lo general siempre es quien está en controles. Cabina. Y bueno, la cabina es donde está el locutor, pero si hay 2 locutores o 3, dependiendo quiénes sean los que tienen el programa, son los que están dentro de la cabina. Siempre los controles están por fuera del vidrio. Ajá. Entonces digo, mínimo tienen que ser 2 personas. Mínimo. No sé cuántas haya habido en ese momento, pero cuando le pasan la llamada fue fuera del aire, fue en corte. Entonces él, regresando del corte, empieza a platicar lo que pasó. Y dice, acabo de tener una llamada, dice, pero no sé si asustarme, no sé si estoy sorprendido, estoy como en shock. Y empieza a platicar que la persona que le habló les dijo, ¿quieren conocer una bruja de verdad?
Dice, pues nosotros nos quedamos así como que, o sea, ¿cómo? Y les dijo, es que yo veo que ustedes les hablan y les cuentan muchas historias, si ustedes tienen dudas, dice, y dice el locutor, dice, yo me considero una persona hasta cierto punto escéptica de algunas cosas, porque pues ahora sí que hasta no ver, no creer, ¿verdad? Para algunas cosas, dice, hay otras que pues sí. Dice, y me dijo la señora que me habló, dice, se escuchaba ya grande, como de unos 60 años más o menos. Y me dijo, ¿quieres conocer una bruja de verdad? Dice, yo veo que tú no crees, pero yo, en este momento, puedo aparecer detrás de ti donde estás sentado. Y fue cuando él dijo, punto número 1, ¿cómo sabe que estoy sentado? Dice, yo aquí en cabina pues puedo estar parado, puedo estar sentado, es más, si quiero puedo estar acostado. ¿Cómo supo que estaba sentado? Dice, posiblemente lo haya tomado por deducción, pero es algo que me llena de curiosidad. Y me dijo, detrás de ti donde estás sentado. ¿Por qué dice detrás de ti? Por si yo pude estar recargado en algo. Pegado a la pared. Entonces no hay forma de que me seguridad pudiera haber dicho ese comentario así, porque solamente que tú sepas a quién le está haciendo el comentario le puedes decir. Pudo haber estado recargado en algún lugar, en alguna silla, y no me iba a ver. Dice, entonces, cuando me dice eso, me quedé pensativo un segundo. Y me dice, piénsalo. Yo les puedo presentar una verdadera bruja y les puedo enseñar un poquito más. Dice, tenemos un evento, dice, para que si quieren asistir los invitamos. Dice, es en tal cerro, en Querétaro. Un aquelarre, a lo mejor, ¿no? Quizá. El concepto de aquelarre no lo recuerdo bien cuál es el fin. Sí sé que es como una fiesta, como una reunión que hacen, ¿no? De brujas. Pero la finalidad es la que no la recuerdo. Eso es lo que no... No, pues puede ser, hasta donde yo sé, puede ser para celebrar ciertas cosas de brujería de las brujas. Entonces, dice, nosotros vamos a hacer eso en tal cerro, acá en Querétaro, porque la radiodifusora de Celaya. Y colgamos porque el tiempo de espacio de comerciales, pues ustedes saben que es muy corto, comentaba el locutor. Dice, yo me quedé así helado, dice, yo no supe qué contestar, aparte que con la seguridad con la que me habló, dice, es una seguridad que sí te da un poquito de temor, porque te pones a pensar cómo se dio cuenta de esto, cómo supo lo otro, y a cosas así, Entonces, dice el locutor, dice, ya, cortamos la llamada, sale, estamos ahorita transmitiendo en vivo. Dice, la verdad, no creo yo en muchas cosas, pero no me gustaría que se me materializara alguien detrás de mí en este momento. Pues no. Y entonces, pues no, ahora sí que pues nos hizo la invitación. Obviamente no vamos a asistir, no es nuestro trabajo andar investigando o andar haciendo reportajes, dice. Esa no es nuestra chamba, dice, nosotros pues estamos aquí, hacemos el programa, dice, y tenemos este segmento, dice, donde pues la gente habla y nos cuenta su historia paranormal, y nos cuenta sus historias que les han pasado, pero de ahí a que nosotros vayamos a investigar o querramos conocer o si creemos o no creemos, pues es muy independiente, lo hacemos porque pues es parte de nuestro trabajo. Yo creo que ahí en esa cuestión sí podemos dividir lo que son las brujas que a lo mejor conocemos normalmente, por así llamarlo, el estereotipo, pero sobre todo enfocado al tema de venga usted y le leo las cartas, ven con Madame el tarot, con Madame no sé qué, y le vamos a leer el tarot, le vamos a decir su futuro y le vamos a hacer la curación. Yo creo que esas son brujas publicitarias, brujas falsas. Brujas publicitarias. Habrá alguna estafadoras, ¿no? Habrá algunas que a lo mejor tengan algo de cierto en lo que hacen,
Pero este tipo de brujas de lo que estamos hablando, de esas que en las historias han robado niños para hacer sacrificios, porque lo hemos escuchado en algunos otros lados, estamos hablando realmente de brujas que no necesitan y no tienen tampoco la necesidad, creo yo, de exponerse al público tanto. No. Porque llevan a cabo otro tipo de ritos que realmente... Otro tipo de actividades. A lo mejor no son del agrado de mucha gente. Y lo hemos visto en muchas películas. La última película que yo vi sobre brujas, precisamente creo que se llama así, La Bruja o Las Brujas. Y habla... Es una película más como de terror psicológico. Y habla de las brujas de Inglaterra. Que Inglaterra siempre se ha caracterizado en historias por la brujería de brujas, la cacería de brujas. La cacería de brujas, ajá. Y es el estereotipo, al menos inglés, de cómo eran las brujas, de mujeres desnudas, que tienen a Satanás como su esposo, y que vuelan, o sea, levitan, no necesitan una escoba, porque eso también ya es una... Es parte del estereotipo. Ya es un estereotipo, sino que simplemente levitan. En esa película, efectivamente, se roban un niño, así como lo hemos escuchado en muchas más historias locales. Se roban a los niños para hacer sacrificios, para derramar sangre, y son muy diferentes a estas que conocemos en la televisión o que pegan sus carteles en las calles y que acércate con Madame Gomita, qué sé yo, ¿no? Madame Gomita. O sea, estas son otra cosa totalmente, porque caso como el tuyo le pasó a una prima de nosotros, Flor, en su momento. También a ella, tal cual, en esta parte, apareció un día morada, y creo que a ella sí se le notaban las marcas aquí, de como si alguien la había sujetado, y ahí, o sea, tal cual así. Sí, en esa historia, no la recordaba, pero sí, creo que haciendo memoria, sí comentaron algo también similar. Y te digo, o sea, recopilando a lo largo de mi vida toda esta información, creo que sí existen, sí hay brujas que hagan eso, sí hay personas más bien que se convierten en eso, y sí lo hacen. Porque he escuchado otras anécdotas que tratan de cómo se van convirtiendo y cómo van escalando en la brujería. De este tipo de brujas que tú comentas, sí es diferente porque la escalafón en la rama de la brujería, del satanismo o en esas situaciones, van por escalafones. Uno de los principales grados, o cómo empiezan, cuando ya llevan cierto nivel, pueden o aprenden la lectura del tarot, la lectura de las cartas del tarot, las lecturas de los pozos del café, y de muchas otras cosas. Caracoles y los caracoles, hay muchas, hay infinidad, pero son parte de la santería, son parte de la brujería, son parte del satanismo. O sea, en realidad es una corriente. Es el satanismo y es el cristianismo, es el islamismo, budismo, hinduismo, y otras más. Pero como que las más fuertes, o sea, son estas. Y dentro del satanismo se dividen todas esas ramas, existen todas esas ramificaciones. La brujería, la santería, la lectura de las cartas del tarot, la magia, que en realidad a la gente le engañan y dicen que es magia blanca, magia verde, magia no sé qué, que magia es buenas y magia es malas. Que la magia es la misma. Es algo en general, o sea, es lo mismo, trabajan con lo mismo y es parte de la misma cadena. Pero hay este tipo de gente empiezan a conocer y a hacer lo de la lectura de las cartas del tarot. Pero dentro de esa rama hay mucha gente que se dedica a estafar gente. Hay gente que juega mucho con la psicología de las personas. Hay gente que no cree y hay gente que sí sabe hacerlo y tratan de sacarlos, de hacerlos, de sacarlos de contexto, desequilibrarlos, y llaman su atención. De que existe. De que hay gente que no cree, pues hay gente que no cree, hay gente que sí cree. Yo en lo personal sí creo
sí creo que lo hay y a mí no me gusta ese tipo de cosas, pero te llevan de la mano una cosa con la otra. En esa parte de la brujería pueden seguir avanzando escalafones, van aprendiendo más cosas, pueden hacer cosas. Sé de gente que se metió muy de lleno a esa onda de la brujería, del satanismo y todo eso, y comenta que son grados. O sea, son grados en los que tú vas aprendiendo cosas nuevas, vas desarrollando otras cosas. Y de hecho esta persona comenta que en Querétaro, dice, toda la gente piensa que, o como por publicidad o por estereotipo, piensan que en Catemaco, Veracruz es donde hay muchos brujos. Donde está toda la mata de brujos, sí, digamos. Pero él dice que no, él comenta que donde está realmente la zona donde hacen sus aquelarres, donde hacen sus convenciones, donde hacen sus reuniones más importantes, por lo menos por viva voz de esta persona, es en Querétaro. De hecho, fíjate. Y Querétaro, estamos hablando que, bueno, no sé si he ido a Querétaro, pero Querétaro es una ciudad muy grande. En espacio es muy pequeña. Es muy pequeño Querétaro. Si tú sacas el mapa y ves Querétaro, es algo como Colima, más o menos. Pero tiene muchísima infraestructura. De hecho, tú llegas y hasta parece que estás en una ciudad en Estados Unidos, no parece que estás en México. No, y en territorio es mucho más grande que Colima. Sí he estado en Querétaro y, por ejemplo, lo que mencionas ahorita, se me vino otro recuerdo ahí, con lo que dices de esta persona que habla a la radiodifusora en Celaya y que habla que la reunión iba a ser en Querétaro y esta parte. Hay un testimonio más por ahí en esta misma plataforma de YouTube donde hablan de una orden satánica muy importante en México, no sé si lo recuerdas, que se llama la Orden del Carnero Negro, si mal no recuerdo. Sí, la Orden del Carnero Negro. Digo, ojalá que nadie de esa organización nos esté viendo y que sea un cuento nada más de esta plataforma, pero que es donde se concentra el mayor número de satanistas de México, que es en Querétaro, y que es la orden más grande de todo el país, y es en Querétaro. Y fíjate, coincide con lo de la bruja que habló este programa, y hablo de este testimonio que lo vimos también hace un tiempo, pero lo de la bruja es todavía más antiguo todavía. Sí, lo de esa bruja que habló a ese programa tenía como 15 años, sería por ahí del 2003 más o menos, como en 2002, 2003 por ahí. Y yo me acuerdo que me gustaba escuchar mucho ese programa, también el programa de Juan Ramón Sáenz que salía, claro, ese no fallaba, La Mano Peluda. Clásico. Esa emisión llegaba de México, pero bajaba a Salamanca a través de otra radiodifusora. Entonces esos recuerdos que tengo de cuando me ponía un audífono para conectarlo al radio en la noche, y como que todavía en ese tiempo eran manuales los radios, no eran digitales. Frecuencia, sí. Como que cuando le empezabas a agarrar la frecuencia, esa sensación de que se está metiendo otra señal, o como que otra señal se escucha a lo lejos, y ese ruidito así muy característico, como que le añade un poquito más de suspenso, como de terror, como que del momento en la noche, así como queriendo metérsele otra estación y hablando de cosas muy impactantes, porque ahí también se contaban muchas historias muy impactantes que llegan a ser redundantes en todas las historias que se cuentan en la mayoría de los pueblos. Siempre tienen algo en común, o algo en general, porque por ejemplo hablamos del tema de lo de La Llorona. Siempre La Llorona es un fenómeno paranormal universal. En muchos países, en muchos lugares en todos lados hay una llorona. Siempre. ¿Por qué? No sé. ¿De dónde viene? ¿Quién sabe? ¿A dónde va? Que le vaya bien. Pues ahorita seguimos platicando para ir cerrando, y porque está muy buena la plática el día de hoy. Interesante. Pues bueno, ya estamos casi por cerrar,
Y estábamos hablando de las cuestiones de las brujas. De las brujas, de cómo se relaciona. Cómo se relaciona. Y estábamos ya hablando más puntualmente sobre, por ejemplo, el caso de La Llorona, que ya también habíamos hablado un poquito antes. De que varios países tienen esta historia, esta leyenda, como trasciende. Y estoy seguro que si en Colombia está esta historia, allá la han escuchado. Si en El Salvador vamos, también muy seguramente alguien la escuchó. Y si estamos aquí en México, por supuesto que alguien la escuchó, ¿verdad? ¿Cómo es que se da este fenómeno? ¿Cómo es que a lo mejor pues la leyenda a lo mejor varía un poquito en la forma hablada, pero la esencia es la misma? Escuchar a una mujer que deambula por las calles gritando, lamentándose, el clásico "ay, mis hijos". Sí, en inglés no sé cómo sea, pero posiblemente también hay... ha habido casos donde, bueno, la gente habla de una ¿cómo se le puede llamar? Es un evento masivo, o sea, porque en todos lados hay este tipo de cosas. Hay otra cuestión donde también hablan de sueños, por ejemplo, hablan que hubo una época donde mucha gente tuvo un sueño muy recurrente con una persona. Sí. Y eso fue a nivel internacional, o sea, no es algo con lo que sea en una zona nada más en específico. Pero son cosas que trascienden. Sabemos que sí las hay, sabemos por qué se llegan a dar este tipo de situaciones, pero principalmente es porque pues tratan de manifestarse de alguna u otra forma. La gente, ya dependiendo de su credo, de qué tipo de doctrina o religión profese, es la interpretación que le va a dar también. Sí. Porque tienen conocimientos diferentes o porque tienen costumbres y raíces muy arraigadas. A lo mejor las ven de otra forma o las identifican, pero de que pasan, siempre pasan. De eso, de lo del tema de la radiodifusora, recuerdo que pasó eso, se aventó el segmento el chavo y al siguiente día volvió a retomar el tema y tuvo una llamada otra vez, tuvo una llamada nuevamente de esta supuesta bruja. Y fue algo que él, cuando contó, dijo, no quiero yo tener ningún tipo de relación. Dijo, hablé con la señora nuevamente y ya dijo lo que habían platicado y todo al respecto con motivo de la celebración que iban a tener. Bien me acuerdo que faltaban unos días para terminar octubre. Entonces fue escasos, ¿qué serán? 5 días más o menos. Y ese es un dato que se me quedó grabado, porque cuando escuchamos el testimonio de esta persona, fue el tiempo en el que él comenta que hacen esas convenciones en Querétaro. Esas grandes reuniones. Y él dice que es en esos días. No es el 1 de noviembre, es el 31 de octubre. El 31 de octubre es cuando se hace la celebración. Dice que es la fiesta de San Jaín. Entonces es una celebración que ellos hacen pues a su modo, ¿verdad? Muy, muy fuerte, y son muchas cosas. Pues de hecho... Pero me quedé con aquel dato de la bruja que llamó. Cuando yo veo este testimonio muchos años posterior, digo, hay algo de verdad ahí. Sí, lo que te comentaba, coincide. Hay algo de verdad. Y aunado a eso, los eventos que a mí me pasaron, cosas que se han visto, leyendas que se contaban, porque me contaban muchas historias de ese tipo. Decían, aparte, cosas que se avistaban, porque por ejemplo de ahí donde vivíamos hacia enfrente, cruzando la carretera, a la altura del cerro de Cerro Gordo, solían avistarse bolas como de fuego, que los asociaban con brujas.
Ahí no sé si sí sea verdad o sería algún fenómeno o algo por el estilo, pero sí se veían. En la actualidad no sé, pero hubo mucho tiempo en el que a mí me tocó verlas. Es que sí se escuchaba antes más ese tipo de cuestiones. Te digo, no sé si la gente era más receptiva o era el tiempo en el que se estaba viviendo. De hoy ya estamos como más aislados de ciertas cosas. Uh-huh. Lo platicamos de las cuestiones de las películas de terror hace rato, ¿no? Que ya ahorita a lo mejor ya una película de terror en la producción recurren a otro tipo de cosas como para provocarte el terror. El susto, El sí. susto. Pero antes, yo creo que el simple hecho de que saliera a lo mejor un asesino o el fantasma, algo ahí, que incluso en algunas películas, yo he visto algunas películas más viejas de los 80, 90, uh-huh, donde ni siquiera es muy expreso el fantasma o el espectro, algo, y ya te causa cierto tipo de terror. uh-huh. Entonces, esa sociedad de ese tiempo era más receptiva, yo creo que a ese tipo de cosas, y también hasta cierto punto que las veía con mucho respeto. Sí. Porque no sé si se recuerda, no, es que las brujas, y, o sea, era como hasta bajaban la voz porque, ajá, ¿verdad? Sí. Y ya ahorita la forma de platicarlo. Ya dices tú, las brujas, ¿no? O sea, pero antes sí, no, que había unas bolas de... Porque yo recuerdo esas pláticas y bajaban la voz y no, es que... Le metían un poquito más de suspenso. No, las bolas de fuego que pasaron y no, es que fulanita de tal, o sea, lo contaban como con más precaución, quiero utilizar esa palabra, ¿no? Sí, porque era lo que decían, mi abuelita contaba que a su vez su abuelita le platicaba que las brujas que conocían, que eran mujeres bonitas, uh-huh, no eran mujeres feas, que eran mujeres bonitas y tenían una característica que siempre cambiaban de ojos. Decían que siempre traían unos ojos de una forma, otros de otra, y que en las noches le sacaban los ojos a los gatos para ponérselos y poder ver de noche. Hay un ritual que tiene algo de coherencia con esa anécdota, que no recuerdo si la cuenta en uno de los testimonios que habla acerca de eso, pero es literal. Sacan los ojos y se los ponen. ¿Cómo? Solamente ellos saben. Para poder ver otro tipo de cosas. Algo que se me ocurre también de lo que la gente hablaba mucho era de los nahuales. Los nahuales, claro. De gente que se dedica a eso y que se convierte en animales. Y ha habido testimonios donde sí los han visto. O sea, los han visto que se convierten en coyote, en un lobo, en un perro, en un gato, en algo. Y hasta ahorita no sé si hay algún video, pero sí hay mucha gente que se dedica a ese tipo de cosas y que sí existen. Más allá de que tú quieras creer o no quieras creer, porque pues tú eres libre de creer lo que tú quieras, pero de que existen, sí existen. ¿Por qué? Porque hay mucho tipo de manifestaciones, y era lo que te decía de estos grados de la brujería. Llegan a alcanzar cierto nivel donde pueden hacer otro tipo de cosas. Claro, que son sobrenaturales. Siempre es como la iniciación, o simplemente tú vas o inicias una carrera, inicias un oficio, algo, pues obviamente no te van a poner de maestro albañil luego, sino que tienes que ir subiendo en nivel. Entonces en la brujería yo pienso que es exactamente lo mismo, donde hay un punto en donde ya si lo ponemos como un hecho de que las brujas se convierten en bolas de fuego y andan de un lugar a otro, uh-huh, hay un punto donde esa que se inició como bruja ya puede tomar una forma de bola de fuego y moverse al lugar que sea, porque puede ser. Yo también lo pude ver en alguna ocasión y lo tengo muy presente. Iba yo a la primaria, ya acá en el estado de Colima. Iba muy temprano porque pues daban los desayunos escolares. Por los desayunos escolares. Y era en el tiempo donde el horario a las 7 de la mañana todavía está muy oscuro. Está un poquito oscuro, sí. Y cercano a la escuela hay una plaza de toros. Uh-huh. Entonces íbamos llegando, mi mamá y yo.
Y yo volteé hacia la Plaza de Toros porque en ese tiempo la primaria todavía tenía una malla, nada más era una pura malla y perfectamente se veía la Plaza de Toros. Se veía el otro lado. Entonces, yo creo que de donde terminaba la barda de la Plaza de Toros, pon tú que al final de la construcción de la plaza son, desde el piso hasta arriba, son a lo mejor lo de una casa de 2 pisos y medio, quizá, más o menos, unos, ¿qué serán? Pues 15 metros. Como 15, son como 2.5, sí, como unos 15 sí, unos 15 metros. Ajá. Pues pon otros 3, unos 18 metros o 20. Casi puedo asegurar que sobre el centro de la Plaza de Toros había una bola de fuego. Yo le dije a mi mamá, le dije, mira, yo lo recuerdo perfectamente, es algo que no se me puede olvidar. Le dije, mira, y era una bola de fuego. No puedo decir que como un sol, pero una bola de fuego clara, nítida. No, obviamente pues no tenía en ese momento un celular, ¿verdad? Y tampoco lo sabía con esa calidad tan buena. Pero yo lo recuerdo y a mí ahora sí que nadie me puede contar. No, a lo mejor ya le podemos buscar explicación científica y que fricción con el aire y alguna cuestión por ahí. Pero a lo que estamos hablando y lo que cuenta la gente, puede ser que era una bruja, ¿no? Puede ser que sí, porque digo, no estamos exentos aquí. Digo, la brujería es algo que se practica en muchos lados. En todos lados se practica la brujería. En todos lados ves gente que se dedica o que sabe de temas de espiritista, santería, vudú, lectura de las cartas del tarot, todo eso. Donde quiera vas a encontrar gente que sabe. Así sea el pueblito más chiquito, siempre va a haber quien te dé una limpia de algo. Y ya estamos hablando de gente que aún con conocimiento, desconocimiento, pero ya saben. Donde quiera te vas a encontrar a alguien que te va a saber leer las cartas del tarot. Pero todo eso sí tiene una relación con algo que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Porque uno ve lo de fuera nada más y ves a la persona y dices, ay, pues es fulano de tal. Que se dedica a hacer esto. Y hasta ahí. Pero no sabemos qué hay detrás o qué tan más avanzados estén. Digo, yo lo digo ahorita con ese conocimiento de causa y cualquier persona que me diga, no, pues es que yo sé leer esto, es que hay algo. Y ese nada más es el inicio de algo más grande. Pero, pues, en fin, digo, cada persona es libre de practicar lo que quiera, digo. Pero yo insisto, digo, quien realmente se mete de lleno a esta cuestión y avanza a un punto donde ya es a lo mejor la gran bruja o el gran brujo o el gran satanista, yo creo que no son personas que lo andan exhibiendo ni diciendo, ¿sabes qué? Yo soy satanista, yo soy brujo. Yo creo que son muy reservados por el tipo de cosas que hacen. Y el tipo de organizaciones a las que pertenecen. Y al tipo de... Porque no son únicos. Y ellos perfectamente... No. Así como un masón se identifica plenamente con otros masones. Ellos también. Así igual. Como los evangélicos se identifican perfectamente con quienes son evangélicos o los católicos. Así yo creo en estas ramas. Efectivamente. Se identifican plenamente y saben. Entonces, muchos de ellos... Voy a utilizar la palabra, a lo mejor son incluso hasta asociales o antisociales, por definirlos quizá, porque recurrentemente en las historias o en lo que se cuenta, pues a veces es gente que no vive ni siquiera en medio del tumulto de personas. A veces se van más como que a las orillas o ya como aquí en Colima, pues gente que vive ya en los pueblitos. Aquí hay un poblado que se llama Suchitlán, que está muy alejado de la capital, y dicen que es tierra de brujos. O sea, muy alejado. No es cercano a la ciudad. Sí, es que son gente que... O sea, hay gente que sabe de todo eso y sabe qué tiene que hacer. Y es gente que sabe que entre menos sepa la gente, es mejor para ellos. Pueden trabajar más a gusto. Claro. Pueden trabajar, ahora sí que, pues a sus anchas. Digo, hay gente que no cree, está bien, digo, cada quien puede creer lo que quiera, pero sin en cambio, sí hay gente que lo practica y es lo que te digo, en cada pueblito donde tú vayas, siempre mínimo va a haber alguien que se dedica a eso. Y es algo que por eso trae de la mano
los fenómenos que suceden dentro de lo paranormal, porque si nos metemos a ese tema, sabemos que eso ya no es normal. Entonces, eso es algo que ya no entra muchas veces dentro de la lógica científica, claro, o dentro de la lógica natural que lo conocemos como lógica. Ya entra en otros aspectos. Pero sí suele haber mucho de esto, y eso conlleva pues a que se hagan mucha presencia de fenómenos paranormales. No puede haber una cosa sin la otra. Siempre va a haber una relación contra los fenómenos, contra la gente que habita o que radica y que se dedica a ese tipo de cuestiones. Sí tienen mucho que ver. Digo, yo en lo personal, pues ahora sí que toco madera. No me gustaría volver a tener algún otro encuentro de ese tipo. Y no, ¿qué te puedo decir? Pues está espeluznante, está peligrudo. Sí, pues siempre es como que un tema que, digo, a lo mejor ahorita lo platicamos y quienes nos han de ver, a lo mejor, pues nos tiramos a lo mejor la risa ahí, lo hacemos más tranquilo, pero igual son pláticas que a veces tenemos en familia, que de todas formas habrá, yo creo que también entre quien nos ven, que sí le causará cierta sensación con base en lo que han vivido o han pasado o algo que se relaciona. Porque lo podemos hablar muy ligero, pero para ciertas personas puede tener un peso mayor todavía, y sí le puede causar ciertas cosas. Lo sabemos de gente muy cercana a nosotros que le interesa el tema, pero sí le da miedo. Pero sí. Dicen, platícame, pero no me platiques tanto. Pero no me platiques tanto porque me da miedo. ¿Por qué? Porque sí causa, o sea, sí te pone a pensar, y sobre todo, como dice Dross, espero que no nos bajen este video por mencionar a Dross, pero dice, te dará mucho en qué pensar justo antes de ir a dormir. Justo antes de ir a dormir, porque es la parte en la que, bueno, a lo mejor ahorita ya mucha gente que dice, no, pues yo me duermo y viendo el celular. Ya mucha gente... Digo, hasta mis papás, que no usaban. Pero ya ahorita mucha gente lo usa. En ese momento en el que tú cierras tus ojos, tratas de poner tu mente en blanco. Y es donde a veces te llegan el justo recuerdo. De lo que estuviste platicando. Sí, y más cuando, por ejemplo, has tenido un día de estrés, o que has andado agobiado, o que así. Es cuando más te llega como que el recuerdo del pendiente que traes. Y luego ya hasta metes el pie en la cobija, porque si está fuera de la cobija, dices tú, no me lo vayan a agarrar. Va a entrar el muerto y te va a agarrar. El pie. Entra y te va a decir, ay, se tapó. Ni modo, ya rayos, no pude. Nos vamos. Pues bueno, hasta aquí le vamos a ir dejando. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por hacer estas conversaciones tan buenas, y pues vamos a seguir. Luego nos vamos a ver en otro episodio más de estos podcasts hablando de terror. Aquí nos vemos.